Bienvenidos hermanos, amigos que nos acompañan. Es un placer y un privilegio darles la bienvenida a Comentarios para las Reuniones. En esta transmisión vamos a estar considerando la primera parte de la reunión de la semana del 13 al 19 de enero de 2020. Específicamente el primer discurso de la sección Tesoros de la Biblia. Este discurso dura 10 minutos y se titula Las terribles consecuencias de la primera mentira. Vamos entonces a recapitular algunos textos bíblicos, vamos a ver algunos puntos prácticos y vamos a también considerar algunas afirmaciones que encontramos en el relato del Génesis y en qué sentido se cumplieron estas. Vamos a dar inicio viendo lo que dice Génesis 3, 1 al 5. Dice: Ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente era el más cauteloso. Ella le preguntó a la mujer: ¿De veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: No deben comer de él. No deben tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ante esto la serpiente le dijo a la mujer: De ningún modo morirán. De hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Conocerán lo bueno y lo malo. Bueno, ahí está el punto. Vemos aquí que el diablo calumnió a Dios. Pues al analizar lo que aquí se está considerando, encontramos que él dio a entender que ellos no podían comer de ningún árbol. ¿Sí? Esta fue una de las mentiras por las cuales el diablo engañó a Eva, la engañó, la indujo a desobedecer. Sí. Y es verdad, porque él le dijo: es cierto que no pueden comer de ningún árbol del jardín. Qué malo ese Dios que los puso aquí, no les deja comer de ningún árbol del jardín. Pero ella, pues, acertadamente le contestó que no era así, solo era un árbol, no eran todos los árboles. La cosa es cuando ella le dijo a él que si comían de ese árbol iban a morir. Entonces él vuelve a decir: eso es falso, ustedes no morirán. Sí, qué mentira tan descarada. Porque ellos sí murieron, no están vivos hoy. Así que, para terminar esta sarta de mentiras, él concluyó diciendo: Dios sabe, ¿sí? Noten ese punto, Dios sabe. Ese Dios sabe es como decir que ellos ignoraban algo sobre ese fruto y que era algo que se les estaba privando, ¿sí? Y que solo Dios lo sabía. Dios sabe que cuando coman de ese fruto se les abrirán los ojos. Imagínense, era como decirle a alguien: si tú haces eso, se te quitará la venda de los ojos. Te están escondiendo algo, no te dejes. Así que eso fue lo que él dio a entender con esta sarta de mentiras, que terminó en un vil engaño a Eva, quien desobedeció a Dios. ¿Sí? Así que la promesa con la que él la engañó, la estafó, ¿sí? Pues también le dijo que iban a ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo, que se les abrirían los ojos, que no iban a morir. Imagínense, todo era mentira, todo era mentira. La engañaron. Y algo parecido puede ocurrirnos a nosotros hoy como testigos de Jehová, como cristianos dedicados y bautizados. Quizás no se nos va a aparecer una serpiente, pero a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de personas bien intencionadas, de compañeros de clase, compañeros de trabajo, vecinos, hasta familiares no creyentes, y en el peor de los casos, hasta hermanos de la congregación que no están bien espiritualmente, alguien podría llegar a decirnos: esa religión de ustedes les prohíbe divertirse. ¿Es verdad que ustedes no se divierten? ¿Es verdad que ustedes nunca se ríen?
¿Es verdad que ustedes nunca pasan buenos ratos juntos? ¿Es verdad que ustedes no se visten bien? Imagínense, son los razonamientos. ¿Es verdad que para un testigo de Jehová todo está prohibido? Ese es el prejuicio, ese es el pensamiento de muchos. Sí, y el objetivo es sembrar duda en nosotros y pensar, ¿será cierto eso? Bueno, nosotros sabemos que no. Pero también alguien podría decirnos, bueno, si ustedes se divirtieran, si ustedes hicieran lo que el resto del mundo hace, ustedes tendrían la verdadera felicidad. ¿Sí? Serían normales como el resto de la gente. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Lo que la mayoría de las personas considera normal, considera auténticamente felicidad, es en completa oposición a los mandamientos, a los principios bíblicos de Dios. Entonces, lo que para la serpiente era libertad, era felicidad, era eternidad, pues era una gran mentira y era desobedecer a Dios. Lo mismo puede ocurrirnos a nosotros hoy, debemos estar atentos. Veamos ahora el versículo 6. Así que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Así es, el árbol era agradable a la vista, de modo que ella agarró de su fruto y empezó a comer. Después, estando ya con su esposo, le dio a él del fruto y él se puso a comerlo. Bueno, aquí vemos unos puntos que, pues, dice que el árbol era agradable a los ojos. Eso nos enseña el poder que tienen los ojos, ¿sí? Debemos cuidar lo que vemos, todos nosotros. ¿Sí? A pesar de ser perfecta, Eva tenía el deseo de los ojos, y este punto tan sencillo nos lo demuestra. Entonces debemos alejar nuestra vista de lo que es inútil. También cuando dice ahí que cuando ella estuvo con su esposo le dio a él. Algunos han pensado que esto se refiere a la intimidad, a la vida conyugal que ellos tenían. Sin embargo, eso no está diciendo el texto, simplemente que ella lo volvió a ver y aprovechó para darle del fruto, y él, que no fue engañado, que fue más por podríamos decir, un deseo de seguirla, de estar con ella, de no perderla, pues también cedió, pero él no fue engañado, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, es bueno que nosotros tengamos esto presente, hermanos, porque, como dijimos, hay personas que son agentes del enemigo aquí en la tierra y pueden hablarnos, pueden hacernos dudar, pueden hacer que nos replanteemos nuestras creencias, nuestras convicciones bíblicas, ¿sí? Pero es bueno que recordemos, y podemos pensar en este ejemplo. Imagínense sus padres. Digamos que todos tenemos buenos padres, padres que nos aman, que nos quieren. Los padres ideales han luchado por nosotros, por cubrir nuestras necesidades, por darnos cariño, amor y sobre todo las necesidades espirituales. ¿Cómo se sentiría usted si una vecina desconocida empezara a calumniar a sus padres? ¿Sí? Sin ninguna base, simplemente es una persona aparecida que no le infunde confianza y empieza a hablar mal de sus padres. ¿Cómo se sentiría usted? Bueno, seguro que todos nos sentiríamos indignados y cortaríamos la conversación con tal persona y no le haríamos caso. Algo parecido hubiera hecho Eva para no caer víctima de estos engaños. El punto es que no lo hizo. Incluso ella pudo haberle consultado a Adán, pero en vez de eso simplemente lo indujo dándole de ese fruto. Así que nosotros tenemos que pensar seriamente en esto, porque a nosotros también nos puede llegar un tentador, nos puede llegar a través de alguna persona, a través de algún programa, a través de algo en la computadora, puede llegarnos una tentación. Y debemos recordar que por un lado está Jehová, Jesús y los ángeles viéndonos, y en otro lado está el enemigo y sus secuaces viendo qué haremos. Así es que
debemos tener esto presente, ¿sí? Debemos estar contentos con lo que Jehová nos ha dado. Vemos que Adán estaba consciente de que lo que iban a hacer no era lo correcto, no era lo que Dios esperaba de él. Por eso en 1 Timoteo 2:14 dice la Biblia, Adán no fue engañado, sino que la mujer fue cabalmente engañada y llegó a estar en transgresión. Así que, ¿qué pudo haber llevado a Adán a seguirle el juego a su esposa? Bueno, quizás el temor a verse separado de ella, pues ella era hueso de sus huesos, carne de su carne, ¿sí? Así es que quizás estar sin ella fue algo que lo hizo replantearse si valía la pena seguir obedeciendo. Vamos a ver entonces Génesis 3:15 al 19. Dice, y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. A la mujer le dijo, aumentaré mucho tus sufrimientos durante los embarazos, y darás a luz con dolor. Tú desearás intensamente estar con tu esposo, y él te dominará. Y Adán le dijo, como le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te ordené, no debes comer de él, el suelo está maldito por tu culpa. Te costará muchísimo trabajo sacar alimento de él todos los días de tu vida. El suelo te dará espinos y cardos, y tú tendrás que comer la vegetación del campo. Con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste formado, porque polvo eres y al polvo volverás. Aquí notamos entonces la sentencia divina, y vemos que algunos han entendido que Dios maldijo a la mujer, pero eso no fue así. ¿Sí? Él maldijo a la serpiente original, que es el diablo, el enemigo. Por eso cuando Jehová dijo que Adán dominaría a su esposa, pues tampoco le estaba diciendo que debía ser machista, ¿sí? Sino más bien estaba dando el orden de jefatura, ¿sí? Y también le estaba prediciendo cuáles serían las tristes consecuencias del pecado que habían cometido. Entonces es bueno entender esto, porque algunas personas tuercen lo que dice estos versículos. También vemos que ahí se maldijo el suelo, y esto entendemos que ocurrió en una primera etapa de la humanidad. Aunque es verdad que hay lugares actualmente que no son fértiles, que no son productivos, que simplemente no se puede hacer nada, pero en aquel momento fue algo mayor, ya que la maldición pronunciada sobre el suelo significó que sería muy difícil cultivarlo, ¿sí? Tanto así que solo salían espinos y cardos. De hecho, el padre de Noé, Lamec, habló del dolor de las manos de ellos que resultaba del suelo que estaba bajo maldición. Entendemos que esta maldición del suelo terminó en una primera etapa de la humanidad, pues después del diluvio Jehová bendijo a Noé y sus hijos, y nuevamente expresó su propósito de que llenaran la tierra. Al parecer, Dios eliminó la maldición del suelo. Si recapitulamos lo que hemos considerado, hemos visto que Satanás ha estado engañando a los seres humanos desde que le mintió a Eva, solo que en tiempos modernos hallamos más mentiras, sí, mentiras diabólicas que predominan en la mente y el corazón de muchas personas, y nosotros debemos estar atentos para que no se nos peguen esas mentiras. Por ejemplo, algunos dicen que no existe un Dios todopoderoso. Quizás existe una fuerza, pero no existe un Dios todopoderoso. Porque si es todopoderoso, ¿por qué no quita el sufrimiento y la maldad del mundo? Es lo que comúnmente muchos afirman. Otros afirman que Dios es una misteriosa Trinidad. Es difícil y casi imposible de entenderlo, si no es que imposible, pero ahí está, y hay que aceptarlo sin cuestionar nada. Otros afirman
que Dios no tiene nombre y que no importa lo que diga la Biblia, para ellos Dios es Dios y no tiene un nombre propio. ¿Sí? Entonces es lo que muchos también afirman. Otros afirman que Dios atormenta a la gente eternamente en un infierno de fuego. Es otra mentira. Otros dicen que Dios no solo no quita el sufrimiento, sino que Él es el culpable de todo lo que ocurre en el mundo. Y otros dicen que Dios no se preocupa por los seres humanos. A Dios no le interesamos. Él tiene cosas más importantes que hacer. Pues esas son mentiras que muchos creen, muchos pregonan por allí. ¿Cómo se siente usted al escuchar estas mentiras sobre Dios, nuestro Padre espiritual, nuestro Creador universal? Bueno, nos sentimos indignados y a primera vista decimos eso es falso, totalmente falso. Si es verdad, hay maldad en el mundo, hay injusticias, hay sufrimiento, pero hay una explicación, ¿sí? Hay una explicación que muchas personas por orgullo, por soberbia, no quieren aceptar, no quieren escuchar tales explicaciones que la Biblia da. Prefieren cerrarse neciamente en esas mentiras que para ellos es todo. Por eso, ¿qué puede hacer usted para ayudar a limpiar el nombre de Dios? Bueno, nuestras acciones, ¿sí? Nuestras acciones revelan de qué lado estamos. Debemos estar definidos. No podemos estar con un pie en el salón del reino y un pie en el mundo. Es una forma de decirlo. Tenemos que demostrar que de verdad estamos del lado de Jehová con nuestras acciones. Y también lo hacemos al salir a predicar y dar testimonio de la verdad que está en la Biblia, defendiendo el santo nombre de Jehová. Queridos hermanos, es así como finalizamos esta transmisión. Les agradecemos que nos hayan acompañado, reciban un cordial saludo, bendiciones a ustedes y a sus familias. Hasta la próxima.